Bueno, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la segunda conferencia que tenemos el placer de tener aquí en el Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica, a cargo del doctor Alberto Bernabé, titulada una obra maestra de la lírica coral, La Pítica de Píndaro. Entonces, Bien, muchas gracias. Yo soy el agradecido. Debo agradecer a ti, a José Marco y a usted, a Marisela Cerdas, por su amable invitación a participar en esta lección. Para mí es siempre un placer y un honor participar en actividades académicas con su universidad. Y mi propósito es complementar los estudios de literatura griega con la lectura de una obra maestra de la lírica griega. Lo haré en la traducción española para no dificultar en exceso la comprensión de una obra que es de suyo difícil. Antes que ninguna otra cosa, debo decir que el poema que vamos a leer y revisar es, por así decirlo, la sombra de una sombra. Primero porque la Oda no era una obra para leer, sino que era una obra para representar. No se recitaba, sino que tenía música y se cantaba, y el poeta componía también la música, y además el coro bailaba mientras cantaba, de manera que nuestra actual lectura de Píndaro es como si leyéramos el texto de un musical sin oírlo, sin oír la música, sin verlo y además traducido, lo que quiere decir que perdemos centenares de matices, de juegos fónicos, de recursos literarios, ecos de palabras semejantes y tampoco conservamos la riquísima métrica en que se componía. Y por favor, después de oírme decir esto, no desconecten, porque a pesar de lo mucho que hemos perdido, pues todavía queda mucho y con eso es con lo que tenemos que contentarnos, con oír y tratar de comprender la sombra de una sombra que, tratándose de una obra extraordinaria, aún es mucho y espero que cuando acabe estén de acuerdo conmigo. Situémonos en el contexto de la obra. Cuando digo el contexto me refiero a diversas cosas sobre las que voy a dar solamente algunas pinceladas, ya que cualquier libro de literatura griega o la Wikipedia permitirán que el oyente curioso aumente sus conocimientos sobre el tema si así lo desea. De manera que voy a referirme a su autor, a qué eran los epinicios y a qué factores intervenían en su composición, y en especial me referiré a este en concreto, es decir, a las circunstancias históricas en el que se produjo. Píndaro fue un poeta de éxito. Nació hacia 518 a.C. en un lugar no demasiado prestigiado, la ciudad de una ciudad de Beocia, Tebas. Para los atenienses llamarle a uno Beocio era un insulto, porque era sinónimo de ser pues paleto, borrico, en fin, estas cosas. Y murió en 438 a.C. Tenía grandes dotes para la poesía lírica coral, una poesía, diríamos, internacional, porque hay una poesía lírica que es local, sobre todo la que practican algunas poetisas como Corina, pero hay esta otra lírica que es una lírica internacional en el sentido, naturalmente, de las ciudades griegas que por lo tanto hablaban la misma lengua o una lengua parecida. Eh, la lírica coral se entonaba con un coro acompañado de una lira. Aquí tenemos algunas representaciones de liras antiguas y en especial para los epinicios, que eran los cantos en honor de los triunfadores en los grandes juegos atléticos. De Píndaro se nos han conservado completos solo los epinicios, de manera que era, por así decirlo, el género que se consideraba que era característico de él y por eso se consideró, digamos, preferible conservar estas obras. La ideología de Píndaro era aristocrática, algo anticuada ya en su época en la que los vientos de la nueva democracia soplaban en muchas ciudades. Según las ideas aristocráticas, un miembro de una estirpe noble hereda la excelencia del fundador de la estirpe y por lo tanto había una clase de personas, los nobles, que se consideraban por naturaleza superiores. Ahora bien, aunque su excelencia se suponía que la tenían por herencia, debían demostrarla. Y las maneras especialmente destacadas de demostrarla era bien en hazañas militares, bien en su acción
benefactora en la ciudad, es decir, su buen gobierno, o bien triunfando en las grandes competiciones deportivas. Triunfos que producían en su comunidad la misma sensación de orgullo y de satisfacción que hoy día produce la victoria de un pues campeón olímpico o de un deportista de élite. A los 20 años, Píndaro compone su primer epinicio y pronto empieza a viajar a las grandes ciudades para cumplir encargos, a menudo en Sicilia. Sicilia era entonces, por así decirlo, el centro de la cultura emergente, el lugar rico que tenía pues especial interés en aparecer en los grandes eventos deportivos y poéticos, sin escatimar gastos. Una época tiempos aquellos en los que la poesía, la música, las artes eran protegidas con generosidad por los gobernantes porque consideraban que era lo que les daba prestigio. Olimpia y las demás ciudades que acogían los grandes juegos eran los grandes escaparates de Grecia. Ser poeta de un triunfador en los juegos es mucho más que hoy ser biógrafo de un famoso. De aquí que a Píndaro lo contrataran atletas de todas partes de Grecia, cada vez más ricos, para que el poeta de moda les diera un especial lustre. De alguna forma había una especie de interrelación necesaria entre el poeta, el triunfador y los juegos. Los juegos hacían famoso al triunfador, pero los triunfos se convertían en motivo de inspiración para el poeta, que asociaba así su gloria a la del vencedor. A su vez, el vencedor necesitaba al poeta para que hiciera llegar ecos de su gloria mucho más allá que el efímero momento en el que era coronado como vencedor en la prueba atlética. Comparando, bueno, con lo que ocurre hoy, la televisión necesita eventos deportivos para atraer a los televidentes, los deportistas necesitan a la televisión para llegar a muchos más espectadores que a los del estadio, y a las personas les gustan los deportes y se sienten identificados con los grandes deportistas, de manera que todos se necesitan mutuamente. Los epinicios podían ser más breves o más extensos según la capacidad del poeta o según lo que estuvieran dispuestos a pagar quienes los encargaban. Es decir, los deportistas vencedores. Se cantaban normalmente en la ciudad del triunfador ante sus paisanos, por aquello que acabo de decir ahora mismo, que la comunidad se siente solidaria con los triunfos deportivos de sus conciudadanos. Cantar el epinicio es hoy como ir a lucir la copa de un campeonato de fútbol en el balcón del ayuntamiento y de la presidencia del país. Los epinicios se estructuraban normalmente en tres partes. La primera y la última se referían, por así decirlo, al aquí y a la hora, es decir, se celebra al vencedor, a su familia, a su ciudad y se elogian los juegos. Y también es normal que el poeta se presente en ellos para hablar de sí mismo, de sus habilidades o de sus maneras de pensar. El centro lo ocupan los mitos y las máximas. Los mitos son relatos del pasado legendario, normalmente relacionado de alguna manera con el vencedor, y las máximas, frases de contenido general, de sabiduría tradicional, que condensan ejemplos de maneras de vivir. Ambas sirven para situar lo que se dice en un contexto general. Hay otro elemento estructural, que son las unidades métricas. Son difíciles de ver, sobre todo en la traducción, obviamente, que suelen corresponder con unidades de sentido llamadas estrofa y antístrofa, que tenían el mismo esquema métrico, y el épodo, que tenía un esquema métrico distinto. El poeta se basa para articular su obra en una serie de componentes temáticos, no solamente componentes, digamos, estructurales, etcétera, sino también componentes temáticos. Es decir, ¿de qué se habla en un epinicio, no? El primero, evidentemente, es el vencedor que encarga la oda, el llamado comitente. En este caso, la Pítica primera, es Hierón de Etna, rey de Siracusa, la gran ciudad de Sicilia. Era descendiente de una noble familia y su importancia política era grande. Píndaro, en el elogio del vencedor, va a centrarse en gran medida en esta importancia política, cosa que con otros atletas no puede hacer, pero en este caso lo hace desde el punto de vista que a él le gusta, el tradicional de la aristocracia, según el cual, como ya he dicho, cuando un miembro de una familia noble gana un concurso deportivo, vuelve a demostrar
lo que ya se sabía, o sea, la superioridad de su estirpe. Ni que decir tiene lo valioso que era esto para el prestigio de Hierón ante sus súbditos. Hierón era un gobernante expansionista que había tenido notable éxito en sus empresas militares y que gustaba de proteger a las letras. Por ejemplo, por su corte habían pasado nada menos que el trágico Esquilo y los poetas Simónides y Baquílides, además, claro, del propio Píndaro. El segundo componente temático es la patria del vencedor, en este caso una ciudad recién fundada, la ciudad de Etna, al lado del volcán del mismo nombre. El tercero es la prueba, que aquí es la carrera de carros que se celebró en 470 a.C. Bueno, esto es curioso, ¿no? Porque, bueno, en una carrera de, digamos, una carrera pedestre, la carrera de velocidad, pues el participante evidentemente hace algo, ganar la carrera. Hierón ni desde luego tiraba del carro, porque de los que tiraban del carro eran los caballos, ni lo conducía, porque el que lo conducía era una auriga profesional. Es decir, que Hierón lo único que hacía era poseer los caballos. Pero bueno, pues se llevaba la gloria a él, ¿no? El vencedor se le mencionaba y tal, pero digamos que este triunfo era de Hierón, ¿no? Eh, También era importante el santuario donde se celebraban los juegos, que como son juegos píticos, pues se trata de Delfos. El quinto componente temático son las referencias históricas de su actualidad. En esta época, Hierón estaba en la cima de su prestigio. Había derrotado antes de la prueba, 10 años antes de la prueba, a los cartagineses en Hímera y obtuvo un importante botín que utilizó en generosas donaciones a Delfos y Olimpia. En 478 se convirtió en tirano de Siracusa. Tirano no tenía entonces las connotaciones, digamos, negativas que tiene hoy. Tirano era simplemente una manera de denominar al rey. No es una elección democrática, sino que es un gobierno monárquico, por así decirlo. Y Herón funda luego Etna, para lo cual hace una cosa un poco, digamos, drástica, porque la antigua colonia estaba ocupada por colonos jonios, a los que expulsó, los mandó a otra ciudad, a leontinos, y repobló esta zona con colonos dorios, procedentes de Siracusa y del Peloponeso, y le cambió el nombre de Catana a Etna. Es decir, hace una repoblación drástica, eliminando la población anterior y poniendo una. De manera que Píndaro va a presentar a Hierón como modelo de ciudad doria, porque son efectivamente dorios a los ciudadanos que tiene. Y luego, eh, en 474, derrota a los etruscos en Cumas. Esto es importante, lo de Cumas, porque luego veremos que esto va a aparecer reiteradamente en la Oda, ¿no? Y para culminar su prestigio, pues consigue en 470 el triunfo en Delfos, que le da pie para desarrollar una eficaz propaganda sobre lo que constituían digamos, sus rasgos que él deseaba poner de relieve. El sexto componente temático es el poeta. Poeta se refiere a sí mismo muy a menudo en la oda y en todas las odas. Se puede, digamos, seguir muy detenidamente cuáles eran las ideas del poeta sobre la poesía, siguiendo los pasajes en los que los poetas líricos hablan de sí mismos, cosa que Homero, por ejemplo, no hacía, los poetas épicos no lo hacían, pero en la lírica esto sí es normal, ¿no? Asimismo, por supuesto, es muy importante la divinidad, puesto que para los antiguos nada sucedía sin la aquiescencia de la divinidad, que preside además el Epinicio, porque el Epinicio es una obra con una profunda religiosidad. Claro, en este caso, como se trata de juegos píticos, pues se va a mencionar a Apolo, pero desde luego el dios que aparece a menudo en la lírica coral es Zeus, el dios supremo de los griegos, ¿no? También son muy frecuentes los paradigmas míticos, que son los que ocupan la parte central de la Oda, ¿no? En este caso se hacen dos especialmente importantes. Uno es el mito de Tifón y otro es el mito de los Heraclidas. Los mitos permiten una cosa interesante, que es que el público ya los conocía, de manera que se pueden aludir, no es necesario que se cuenten con todo detalle,
y se hace un rico juego de referencias simplemente con las alusiones que el poeta elige dentro de todo el mito, pues elige algunos aspectos que le son particularmente gratos, ¿no? El tema de Tifón es un monstruo serpentino que se revela en el origen de los tiempos contra el poder de Zeus, pero fue vencido por él. Esta historia se cuenta en la Teogonía de Hesíodo, pero luego se cuenta en una poesía, digamos que son los poemas cíclicos perdidos, pero que sabemos que se contaba allí, que es de donde, al parecer, procede el relato de Píndaro. Y en cuanto al tema de los Heraclidas, eran los descendientes de Heracles y por lo tanto pretendidos fundadores de las tribus dorias. Se añaden ejemplos históricos como Creso y Falaris, uno como ejemplo positivo y el otro como ejemplo negativo. Ya lo veremos. Y por último, las máximas o sentencias, la mayoría de las veces sin verbo, que son un elemento típico de la sabiduría arcaica. O sea, digo sin verbo, como por ejemplo en máximas modernas lo vemos igualmente, ¿no? Cuando se dice perro ladrador, poco mordedor. No, no hay verbos. Se supone que esto es algo eterno, que sucede ahora, antes y después. En Grecia pueden aparecer sin verbo o pueden aparecer con el pasado, con aoristo, que se llama aoristo gnómico y que es por lo tanto lo mismo, es el perro que ladró no mordió, ¿no? Es lo que dicen los griegos. Nosotros diríamos perro que ladra no muerde, los griegos dicen perro que ladró no mordió. Bueno, de manera que estas máximas son un elemento típico, como digo, de la sabiduría arcaica. Es el caso de las atribuidas a los famosos siete sabios, como nada en exceso, conócete a ti mismo, y las usa el poeta como educador. El poeta se considera una persona como una especie de un intermediario entre la divinidad y el comitente y se permite aconsejarle o se permite alabarlo o censurar, incluso hasta censurarlo. Bien, pero comencemos con la Oda, con la Pítica primera. La invocación va a desarrollar el poder de la música, un poder que produce calma y serenidad a los seres de la esfera de Zeus, a los que podríamos llamar de forma coloquial los buenos, y los efectos contrarios a sus enemigos, malos, como se verá posteriormente. Curiosamente, en una sucesión de contrastes muy querida para Píndaro, es la actividad de la danza y la de la música la que produce efectos de quietud y de tranquilidad. La música no solo tiene un efecto casi mágico, sino que al producir esta sensación de pacificación se convierte en el elemento que confiere orden y armonía al universo entero. El orden y armonía que trae el poeta a su obra pretenden reflejar el orden y la armonía que ha llevado Hierón a su patria, ¿no? Todo esto está muy inteligentemente trabado por parte de Píndaro. Bien, empieza entonces hablando de una áurea forminge, o sea, una forminge de oro. Las forminges no son de oro, como todo el mundo sabe, las forminges se hacían de madera, pero aparece esta expresión áurea forminge, que luego además no se dice nada de ella, es decir, aparece ahí áurea forminge y se queda en ese espacio inicial, ¿no? Eh, es la primera palabra de la Oda la que confiere, digamos, la que centra la atención del oyente y la referencia al oro, pues es asocia la forminge, que es un instrumento importante, la lira que acompaña al canto, eh, le asocian con él de un lado la riqueza y la opulencia, el oro, y por otro la realeza e incluso la divinidad. El oro es algo perteneciente a los dioses. El oro es un material que tiene un enorme prestigio en la antigüedad, pero no se oxida, es un material que parece eterno, ¿no? De este modo, el áureo instrumento adquiere tintes de algo regio y sagrado, convertido en el centro de interés cuyo brillo se expande a lo largo de toda la oda. Dice además que pertenece a Apolo y a las musas, que son, bueno, Apolo es el dios de los juegos píticos, de manera que preside la actividad de Hierón como, como deportista, bueno,
más o menos, como conductor del carro y triunfador de los juegos, y la actividad de Píndaro como poeta, de manera que es un nexo muy importante, ¿no? Y bueno, pues como es el legítimo patrimonio del Apolo y de las Musas, se indica que este áureo instrumento, pues es, digamos, mm, un, un legítimo patrimonio, un instrumento de origen sagrado a los que le pertenece, pues, por el orden del mundo, la función de entonar este tipo de música, ¿no? Las musas son divinidades de la memoria, son hijas de Mnemósine y por lo tanto de la tradición, una tradición que inicialmente, como se sabe, era oral. La oda es música y es canto y se refiere a los temas tradicionales de los que las musas son custodias. Y además las musas presiden la danza, de manera que esta idea del patrimonio legítimamente compartido no solamente quiere decir que es a las musas a quienes les corresponde por derecho esta función, ¿no? La función de cantar, sino que además la legitimidad del canto se asocia con la legitimidad del poder de Hierón. Como veremos a lo largo de la oda va a estar muy presente este juego de la hazaña deportiva, la política y la poesía, ¿no? Todo hay un juego constante a lo largo de toda la oda. La forminge da la pauta al coro y el coro da la pauta a la danza. Naturalmente se trata del coro que celebra la victoria de Hierón. Los elementos se presentan en el orden desencadenado de los acontecimientos. Suena la lira, el coro canta y la danza se adapta al canto. Hasta aquí todo parece normal, pero a partir de este momento el tema se expande, digamos, ¿no? Extingues incluso, estamos hablando de la áurea lira, ¿no? El rayo alanceador de fuego inextinguible, o sea, el rayo de Zeus, nada menos, y dormita en el cetro de Zeus, tras relajar a ambos lados su rauda ala, el águila. De manera que la música no solamente tiene esta función de cantar al triunfador, sino que la lira es una formiga divina que se tañe en el propio Olimpo y que ejerce sus efectos cautivadores sobre el ámbito de Zeus. Primero consigue, digamos, apaciguar el rayo, que es la lanza de Zeus, ¿no? Por eso es rayo alanceador de fuego inextinguible, es el rayo de Zeus que es como su lanza, ¿no? La metáfora es que Zeus es un lancero, pero su lanza es de fuego, un fuego especial, que no puede ser extinguido. Y la música también consigue apaciguar al animal sagrado del dios, que es el águila, ¿no? El águila sobre cuya soberanía se insiste, ya que dormita sobre el cetro. Perdón, que esto... Bien, así que está bien. Aquí tenemos esta moneda, es una moneda que precisamente se ha acuñado en Etna, ¿no? Es una tetradracma, es una de las monedas más valiosas que se conservan en la actualidad en las colecciones, ¿no? Una tetradracma en la que aparece Zeus con el rayo en la mano. Bueno, digamos que el rayo es esto que tiene Zeus en la mano. Parece cualquier cosa menos un rayo, pero les aseguro que es la manera que tienen los griegos de representar los rayos, ¿no? Y la otra mano lleva el cetro, es este de aquí, y al lado tiene al ave, el ave que está posada en este caso en un árbol, pero en la estatua de Zeus en Olimpia que ejerce, que desarrolla Firias, pues aparecía el águila sobre el cetro de Zeus, de manera que esto es así curioso, ¿no? Así pues, lo que nos dice es que el águila se queda adormecida. Hay una metáfora que es la nube oscura, esparciste una nube, la música es como una nube porque de alguna forma embota los sentidos y la capacidad de atención de esta ave reina, el águila, que es una ave de mirada penetrante, y es el broche de sus párpados, es lo que sirve para cerrarlos, ¿no? Pero es un broche dulce porque el canto es placentero.
Sin embargo, es curioso porque aunque el águila está dormida, nos dicen que la música ejerce, digamos, un efecto sobre el águila que es muy curioso, ¿no? Fíjense, entre la estrofa y la antístrofa aparece este hueco, ¿no? El águila. Aquí la música tocaba, se detenía un momento el coro, etcétera, y hasta el principio de la antístrofa no aparecía soberana de las aves, de manera que se hacía esperar de alguna forma, ¿no? Y ponía, por lo tanto, de relieve este aspecto. Y luego dice, sobre su corva cabeza, una nube de sombrío rostro, dulce broche de sus párpados esparciste, y lo más interesante, dice que a pesar de que el águila está dormida, mece su dorso flexible presa de tus tañidos. Es decir, el águila está dormida, pero la música continúa teniendo efecto sobre ella porque ella se mueve, digamos, al compás de la música, ¿no? Por lo tanto, la música es orden y por ello el máximo representante del orden, que es Zeus, se siente integrado y a gusto en esta suprema manifestación de orden. Pero el poeta continúa, ¿no? E incluso el violento Ares, incluso aumenta la gradación, ¿no? Digamos que va ganando, la música va ganando una importancia a cada momento, ¿no? Dice que tras dejar de sí la punta de sus lanzas, es decir, abandona el elemento belicoso que le es característico, dice, conforta su corazón con el sopor que le produce la música. Dice, y es que explica el poeta, hasta las mentes de los dioses las hechizan tus dardos. El dardo de la música es como una especie de dardo con un somnífero, un efecto mágico sobre el dios belicoso, gracias a la poesía del hijo de Leto y de las musas de ceñido talle. Píndaro aquí pretende ser modesto y no le atribuye ese valor a sí mismo, es decir, a la música que él ha compuesto, sino a el Dios que es el propio de la música, que es el hijo de Leto y las musas de ceñido tal, ¿no? Bien, de manera que a pesar de esa aparente modestia, eh, Píndaro nos está sugiriendo que él mismo, el poeta, puede lograr los efectos de la música sobre su público. El poeta es el mago que produce euforia y encanto sobre el público de modo prodigioso. Y Apolo y las musas cierran este espacio, esta parte de la oda, ¿no? Eh, pero han permitido que el poeta haya quedado asociado a su poder como alguien capaz de calmar la propia realeza de Zeus. Bien, los poemas corales se mueven por asociaciones y contrastes. Es decir, se va desarrollando un tema, se establecen los desarrollos pertinentes y de repente el poeta cambia y dice algo diferente y lo hace en el épodo, ¿no? En cambio, aquí da esa modificación. ¿Cuántos seres han perdido el afecto de Zeus? Esto es lo que decía antes, digamos, hablando de forma metafórica, de forma vulgar, serían los malos, ¿no? Eh, pues resulta que como la música es lo que confiere orden y armonía al universo, los enemigos de Zeus son los que han quedado fuera del orden y de la armonía, y la música es su enemigo natural. Es decir, la música les produce terror. El odio a la música es síntoma de su violencia porque la violencia odia el orden. De manera que aquí luego aquí en este momento, se personifica a uno de los enemigos de Zeus más importantes, ¿no? Que es Tifón. Tifón, ahora hablaremos de él, ¿no? Aquí entonces se da acceso al mito. Como digo, estábamos hablando de una cuestión de carácter general y entonces ya entramos en la parte del mito, ¿no? Tifeo o Tifón, que tenían los dos nombres, es aquí el representante del mundo del caos y del desorden que
lucha en vano contra el orden impuesto por Zeus. En Hesíodo protagoniza el último episodio de la lucha entre Zeus y las fuerzas que amenazan el orden olímpico. Eh, el clamor es, por una parte, el clamor del canto, pero por otra parte también se emplea esa palabra para designar al grito de guerra, ¿no? Las Pires son las musas, por supuesto. Y el Tártaro es la parte más profunda del Hades, del inframundo, donde yace aprisionado el rebelde Tifón, un ser serpentino de 100 cabezas eh, que había intentado tomar el poder y Zeus, en una lucha monumental que afecta a toda la tierra, acaba por vencerlo y lo manda al interior de la tierra. Pero aquí Píndaro este tema no lo ha traído a colación por casualidad, ¿no? Ahí tenemos una representación de Tifón. Naturalmente, en un vaso no caben 100 cabezas, aunque quisiera. De manera que la representación de Tifón ya es bastante que tenga alas, tenga piernas o sea, sea anguípedo, ¿no? Que tenga piernas de serpiente. Y aquí aparece Zeus con su rayo combatiéndolo en esa lucha famosa descrita por Hesíodo. Me dice, y ahora Sicilia y los farallones cercados por la mar sobre Cumas aplastan su velludo pecho. Lo comprime el nivoso Etna, columna del cielo, todo el año nodriza de punzante nieve. Claro, ¿por qué ha trabajado, ha traído a colación Píndaro a Tifeo? Porque había una tradición, la tradición que pertenecía al ciclo, a las Ciprias, en donde se decía que el fuego del Etna, recordemos que el Etna es el volcán que está al lado de la ciudad de Hierón, ¿no? Que el fuego del Etna era la manifestación el fuego que echaba Tifón que estaba sepultado bajo la montaña, ¿no? Entonces, pues nos dice que Sicilia, o sea, el Etna, y el nivoso Etna, ¿no? Lo comprime, columna del cielo, todo el año nodriza de punzante nieve, es decir, el Etna está nevado casi prácticamente todo el año, ¿no? Aquí tenemos una visión del monte Etna que todavía podemos ver, está en erupción casi siempre, ¿no? Vamos, está muy bien porque como es casi siempre, no son erupciones tremendas, o sea, que son erupciones que van poco a poco y no provocan desastres, ¿no? Pero claro, hay una cosa curiosa, habla también de Cumas, y Cumas no está ahí. Fíjense la distancia que hay entre Cumas y Etna, ¿no? El Etna está aquí abajo, ¿no? En Sicilia, en esta parte de aquí era donde está Hierón. Pero Cumas está aquí. ¿Y por qué el poeta asocia también a Cumas con este monstruo? Bueno, primero porque en Cumas hay un fenómeno, digamos, un fenómeno volcánico que son llamadas solfataras, que son pues unas emanaciones también del interior de la Tierra que también se podían de alguna forma asociar a estas, digamos, estos fenómenos volcánicos causados por Tifeo, ¿no? Pero no es solo eso, sino que recordemos que Cumas había sido una de las exitosas batallas de Higuerón, que había ganado en Etna y en Cumas, ¿no? De manera que eh, lo que había hecho, digamos, Hierón en Cumas era derrotar a los etruscos. De manera que Píndaro relaciona sutilmente el sometimiento de Trajón, que fue un peligro a su vencedor Zeus, con el sometimiento de los enemigos de Hierón, que también fueron un peligro a su poder pacificador, y el rey impera sobre un pacífico reino cuyos extremos son precisamente Cumas y el Etna, y ha sometido a control a sus enemigos, igual que Zeus impera sobre un mundo ordenado y ha sometido a Tifeo, representante de las formas, de las fuerzas del tesoro. De manera que Hierón es presentado por Píndaro, insisto, sutilmente, como una especie de Zeus en la tierra que ordena y civiliza la ciudad, aerrando a quienes se oponen a esa misión civilizadora. Alberto, Bien, disculpa, dime. es que no se está escuchando bien. Tal vez que si te puedes acercar un poquito más al micrófono, se escucha más bajito.
Sí, sí, bien. Así se me oye mejor. Sí, mejor. Parecido, no sé cómo están los demás. Sí, sí, creo que la conexión. Es la conexión. Ok, 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 no hay problema. Entonces, continúa. Que, en fin, habitualmente hablo desde Ahí. este punto y siempre se me suele oír, porque además, bueno, tengo... ¿eh? Intento hablar más alto. Bien, Ah, sí, perfecto. eh, de manera que aquí tenemos una imagen, ¿no? Del Etna de noche, porque está muy, muy bien cómo el poeta habla de cómo se ve el Etna de día y cómo se ve de noche, ¿no? Dice, vomitan sus honduras purísimos veneros de fuego inaccesible y sus ríos de día vierten un requemado flujo de humo, es decir, de día lo que se ve en la erupción es el humo, pero en cambio en la oscuridad, dice, una roja llamarada lleva rodando rocas con estrépito hacia la honda llanura del mar. Es curioso, ¿no? Se habla de la visión del día, de la visión de la noche, la roja llamarada, pero esa visión de la noche se une a no a la visión, sino al ruido, el ruido de las rocas que son arrojadas con estrépito hacia el mar. Poco antes había habido, sabemos, ¿no? Que poco antes había habido una sonada erupción del volcán y entonces, pues, Píndaro aprovecha esa visión para presentar el volcán como los extertores de ese dominado tifón, ¿no? Bien, de manera que no es que de día haga una cosa el volcán y de noche otra, sino que de día se ve y de noche de noche se ve una cosa y de día se ve otra, ¿no? Dice, aquel monstruo, o sea, Tifeo, es quien emite los más terribles chorros de Hefesto, es decir, de fuego. Hefesto es el dios de la fragua. Algunas versiones, además de la mitología antigua, situaban la fragua de Hefesto precisamente debajo del Etna, ¿no? Prodigio admirable de ver y maravilla incluso de oír de quienes lo presenciaron. De manera que el volcán es a su vez un espectáculo, digamos, luminoso y un espectáculo sonoro, ¿no? Bien, el final lo presenciaron, que introduce lo que era un prodigio, pues, digamos, crea un cierto suspense, ¿no? Porque estamos en el final de la estrofa, dice, aquí, prodigio admirable de ver, maravilla incluso de oír quienes lo presenciaron, ¿el qué? ¿No? Y entonces ahí suena la música, se interrumpe y tal, y aparece entonces la antístrofa, en donde dice, cómo permanece arrojado en las cimas de oscura floresta del Etna y en la llanura, mientras un lecho desgarrador punza toda la espalda sobre la que yace. Es dudoso si la floresta es oscura porque el follaje produce manchas oscuras en el monte o porque la lava solidificada produce negrura o porque las plantas de la parte alta del monte están ennegrecidas por el humo. En todo caso, el efecto es desde luego muy plástico. Y eh, esta cierra toda esta descripción rápida de la erupción del Etna, una nueva referencia al castigo del monstruo que está atado y oprimido entre el monte y el suelo de debajo que lo encierran en un espacio reducido del que no puede moverse. El poeta se fija en un detalle curioso, cómo la espalda se lastima sobre el suelo. Es evidente que si uno tiene el Etna encima, debe doler, aunque sea solo cuando se ríe, ¿no? Bien, dice después: ojalá Zeus pudiera agradarte, a ti que tutelas este monte frontal de una fructífera tierra. El poeta pone de manifiesto el poder de Zeus e invoca directamente al dios y dice, ojalá pudiera agradarte, porque él quiere ser de los que pertenecen al bando de los que son gratos para Zeus, es decir, para las personas que aman el orden y demás, ¿no? Y entonces, bueno, pues habla de del el monte frontal de la fructífera tierra, es decir, el Etna, ¿no? Y a la ciudad vecina que lleva su nombre, la ciudad de Etna, la afamó el ilustre fundador en la pista pítica. El heraldo la anunció en su proclama gracias a Hierón feliz vencedor. Como ahora, en la proclamación de los vencedores, no solamente se menciona al vencedor, sino que también se menciona a su patria, ¿no? De manera que el poeta, como sobrecogido por lo que acaba de decir,
pues invoca directamente al dios y enlaza el tema de la erupción del volcán con la ciudad refundada de Etna, ¿no? Y entonces dice Hierón, feliz vencedor, de nuevo vuelve a hacer este efecto, ¿no? De entre antístrofa y epodo, pues feliz vencedor no dice feliz vencedor de qué, pero ya en el epodo dice con el carro. Es decir, aquí ya se menciona la prueba. La prueba tiene que mencionarse, ¿no? Y ahí sigue lo que llamamos una máxima, ¿no? Una de estas egnomai, ¿no? Dice que para los navegantes el primer gozo para una travesía es que al comenzarla le llegue la brisa favorable, pues es indicio de que al final alcanzarán un regreso propicio, ¿no? De manera que Píndaro utiliza una imagen náutica, son muy frecuentes en las imágenes náuticas, indicando que como si una oda se empieza bien, pues es de esperar que la oda pues termine también bien, ¿no? Y dice que el cálculo sobre estos triunfos, es decir, igual que el primer gozo de la travesía es que hay una brisa favorable, anuncia que al final de la travesía va a haber también un regreso propicio, los triunfos de Hierón en estos primeros momentos, pues aportan la convicción de que va a haber muchos más triunfos de Hierón y que van a resonar, va a ser ilustre por sus carreras de carros y por los festejos. Festejos, claro, son los que celebran las carreras de Hierón. Como siempre, Píndaro se asocia también al vencedor. Entonces invoca a Febo, claro, Febo es el dios es Apolo, es el dios de Delfos, pero también de Delos, dice soberano de Delos, que amas la fuente castalia del Parnaso, ojalá quisieras dar cabida en tu pensamiento a estas palabras y hacer la tierra floreciente en hombres. Es decir, le pide a Apolo que propicie o que proteja al rey en su reinado posterior. Y ahí se añade en la estrofa tercera otra máxima, ¿no? Y es que de los dioses proceden todos los recursos para los triunfos de los mortales. Sabio, de manos vigorosas o elocuente, se nace. Esto es curioso, ¿no? Es esta idea aristocrática, claro. Es decir, eh, los dioses propician que ciertas personas pues nazcan sabios, fuertes o elocuentes, con lo cual aquí andamos refiriéndonos evidentemente por una parte a Hierón y por otra parte al poeta, de manera que Píndaro curiosamente se introduce, digamos, de una forma sutil, pero se introduce hermanándose con el vencedor de los juegos, ¿no? Y sigue una metáfora deportiva, que son muy frecuentes también en Píndaro, es lógico, si en los epinicios, claro. Pero yo en mi anhelo de ensalzar a aquel varón, espero que no me pase como al que blandiendo en su palma la jabalina de broncínea mejilla la arroja fuera del campo, sino con un lanzamiento bien lejos sobrepasar a los contrarios. El poeta expresa el peligro que tiene el poeta, ¿no? El peligro es eh, o quedarse corto o pasarse. Es decir, si uno hace el elogio de un vencedor y dice poquitas cosas y demás, pues aquello le queda insulso y es como el que tira una jabalina y la tira a 5 metros, ¿no? Mientras que el otro riesgo es, digamos, es tener tanto interés en ensalzar al vencedor que entonces la jabalina se sale del campo. No, no, lo que debe hacer él es lograr ese exacto equilibrio entre no entre el exceso y el defecto, ¿no? Una, digamos que es una metáfora muy característica en los poemas de Píndaro, ¿no? Y entonces siguen buenos deseos, ¿no? Que el curso entero del tiempo, se entiende el curso entero del tiempo de la vida del vencedor, ¿no? No del tiempo, de todo el tiempo del mundo, lleve por buen camino de igual modo su felicidad y el aporte de riquezas y le procure olvido de sus fatigas. Es decir, el poeta expresa buenos deseos para Hierón durante toda su vida. Se especifican tres.
un estado de ánimo, la felicidad, producto de satisfacciones recibidas en la vida, como son el triunfo en los juegos, el aporte de riquezas, el bienestar material. En la antigüedad, en la época arcaica, de ninguna manera se considera que el dinero es una cosa secundaria o poco importante, ¿no? Se entiende que la riqueza es una manifestación de que efectivamente se están haciendo las cosas bien y por lo tanto no tiene nada de indigno, ¿no? Después, olvido de sus fatigas. Aquí ya se anota en cierta medida un problema, y es que Hierón parece ser que está enfermo, está pasando por una situación un poco mala, ¿no? Entonces, continúa en la Antístrofa 3, dice, si bien podría recordar en qué batallas, en guerras, permaneció firme con ánimo esforzado cuando encontraron de mano de los dioses una gloria que ningún otro griego cosecha, señera coronación de su opulencia. Las metáforas se encadenan de una forma terrible, ¿no? Es decir, aunque está enfermo, puede recordar sus triunfos militares anteriores, ¿no? Que le han permitido recoger una gloria, y fíjense que la gloria se presenta como no como una cosa que llega así como así, sino que se cosecha. Es decir, cosechar implica que uno ha sembrado, que uno ha cultivado, que uno ha trabajado sobre aquello, y al final ya cosecha, y esa cosecha es la coronación. ¿eh? Se pasa de una metáfora a otra, que es que lo que constituye el culmen de esa opulencia es el estado actual de la persona, ¿no? Aunque está, digamos, enferma, ¿no? Y entonces aparece otro mito, ¿no? Y ahora, dice, seguidor de la suerte de Filoctetes, ha salido a campaña. Aquí aparece un personaje, Filoctetes, del que hablaremos inmediatamente ahora, ¿no? Y forzado por la necesidad, cualquiera, por arrogante que sea, busca con lisonja su amistad. Es decir, que ha salido a campaña y ahora hay muchos que quieren ser su aliado, ¿no? Y dicen que para traérselo de Lemnos, ahora está hablando otra vez de Filoctetes, es decir, fíjense que el mito y la realidad entrelazan, ¿no? De manera que casi pues estamos viendo que Hierón no es que se parezca a Filoctetes, es que casi es Filoctetes, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre con Filoctetes? Vamos a ver, Filoctetes era uno de los combatientes griegos en Troya, aquí lo tenemos, que poseía un arco regalo de Heracles, pero que fue abandonado en una isla por el hedor que despedía una herida que le había producido una serpiente. Aquí lo vemos que tiene el pintor, lo ha representado con una venda en el pie, ¿no? Que es producto de, está, pues eso, triste porque lo han dejado abandonado en la isla. Aquí está su carcaj que evoca su arco, ¿no? Sin embargo, un oráculo había avisado de que la toma de Troya dependía de su arco, y por eso los griegos tuvieron que sacarlo de la isla digamos, y llevarlo a Troya, porque de su arco salió la flecha que mató a París. Como siempre, el mito aparece por un motivo, ¿no? En este caso, por más de uno. El paralelo de Hierón con Filoctetes se refiere a todas aquellas personas que querían aliarse con él a su pesar, porque era indispensable. Pero también Hierón estaba enfermo, padecía concretamente mal de piedra y era llevado al campo de batalla en litera, ¿no? De manera que esto es el paralelo que se establece aquí, es el individuo enfermo pero imprescindible, ¿no? Es lo que está diciendo el poeta, ¿no? Entonces nos dice que eh, y dicen que para traérselo de Lemnos, cuando se consumía por la llaga, fueron héroes semejantes a dioses por el arquero hijo de Peante. El arquero hijo de Peante es Filoctetes, es decir, héroes semejantes a dioses han tenido que ir allí a Lemnos a pedirle que les acompañe a la guerra porque si no, no la podían ganar. Fue él quien saqueó la ciudad de Príamo
y puso fin a las fatigas de los danos. Acudía con el cuerpo mermado, pero era instrumento del destino. De manera que vemos cómo Píndaro ha sabido encontrar un mito que se asocia de una manera muy, muy importante con la realidad histórica de Hierón, ¿no? Dice, así es un deseo, ¿no? Que la divinidad preserve a Hierón en el tiempo venidero, otorgándole la oportunidad de lograr lo que desea. Y en ese momento el poeta se dirige a la musa para asociarse él, como poeta, a este proceso, ¿no? Dice, musa, persuádeme a celebrar ante Dinómenes el premio por su cuadriga. Dinómenes es el hijo de Hierón, ¿no? Se le ha concedido la soberanía sobre Etna ante la enfermedad de su padre, porque el triunfo de un padre no es una alegría ajena. Esto es otra máxima, ¿no? El triunfo de un padre no es una alegría ajena, de manera que Dinómenes tiene que estar tan orgulloso como si hubiera sido él mismo el vencedor, ¿no? Encontremos, pues, un himno grato al rey de Enda. Bien, de manera que el poeta quiere indicar la importancia del nuevo tema que va a introducir y lo hace por una nueva invocación a la musa. La invocación a la musa se hace al principio. Por lo tanto, si se hace aquí una invocación a la musa, es que el poeta quiere poner de relieve la importancia de lo que va a decirse en este momento, ¿no? Entonces nos llega la estrofa cuarta. Para él, Diómenes, fundó Hierón aquella ciudad con libertad basada en la divinidad, de acuerdo con las tradiciones de la norma de Hilo. Las tradiciones de la norma de Hilo son la tradición doria, es decir, el papel que ha desempeñado Hierón ha sido, como ya he dicho antes, el de crear una ciudad en la que había colonos jonios, los expulsa a otro lugar y establece en esa ciudad a colonos dorios y por lo tanto pues siguiendo la norma tradicional de los descendientes de Heracles, ¿no? Por eso habla aquí de los Heraclidas y los preceptos de Gimio, todo lo cual quiere decir exactamente lo mismo, es decir, se trata de la invocación a la norma y a la forma de vivir propia y tradicional de los dorios, ¿no? Y luego, bueno, pues hace una especie de referencias históricas, ¿no? Dice que fueron los prósperos dueños de Amiclas, que es una colonia, una ciudad laconia, y venidos del Pindo, que es una cordillera de Tesalia, de manera que se señala el desplazamiento de los dorios en este recorrido, ¿no? Y los tindáridas son Castor y Polus, o sea, los dioscuros, ¿no? Que son presuntos hijos de Tindareo, aunque en realidad uno era de Tindareo y el otro lo era de Zeus, Castor y Pollux, ¿no? Que son paradigma mítico de la diarquía espartana, es decir, y por tanto Doria. Es una costumbre de los espartanos según la cual había dos gobernantes, uno salía a campaña y el otro se quedaba en la ciudad para ocuparse de los asuntos internos, ¿no? Todo esto, naturalmente, el público lo entendía. Nosotros tenemos necesidad de notas a pie de página constantemente, pero el público entendía todo esto porque formaba parte de su conocimiento de las cosas, ¿no? Luego ya se dirige a Zeus, ¿no? Y le pide a Zeus que junto al agua del Amenas, el Amenas es el río que cruza Catania, es decir, que es la zona en la que se encuentra la ciudad de Etna, pues que desea que los futuros gobernantes de Etna sean tan gloriosos como Hierón. Y dice, ojalá que con tu ayuda e instruyendo a su hijo, el varón que los guía, honrando al pueblo, lo dirija a una paz armoniosa. O sea que ojalá que el rey consiga dirigirlos a la paz. En ese momento, Píndaro se dirige ya a Zeus, que es Cronión. Cronión es el hijo de Crono, no es Zeus. Accede Cronión, te lo suplico, a que permanezca tranquilo en su patria el fenicio, es decir, el fenicio es una personificación por los fenicios, y el clamor de la guerra de los tirrenos.
Píndaro nunca hace dos elementos de una coordinación iguales, ¿no? El primero es el fenicio, la representación de los fenicios, mientras que en el segundo caso, que son los cartagineses, o sea, los tirrenos, ya no se habla de ellos, sino de su clamor de guerra. Permanezca tranquilo el clamor de guerra de los tirrenos. Lo que quiere decir es que los fenicios y los tirrenos se mantengan en paz, pero lo dice con esta expresión tan compleja, ¿no? El fenicio en una personificación y la personificación del clamor de guerra de los tirrenos, ¿no? Y dice, tras haber visto su arrogancia convertida en llanto por las naves ante Cumas. Aquí tenemos la referencia a la sonada derrota que habían sufrido los tirrenos en Cumas. Por eso Cumas aparecía mencionada como una parte de, digamos, del lugar sobre el que está, el lugar sobre Tifón, ¿no? ¿Y cuánto sufrieron domeñados por el rey de los siracusanos, que desde sus naves de raudo navegar les arrojó al mar su juventud y arrancó a Grecia de la gravosa esclavitud? Curioso, ¿no? Porque la, la derrota de los tirrenos, pues es arrojar la juventud, claro, eran los que combatían, la gente joven, ¿no? Entonces, la arroja al mar a su juventud, los derrota y arranca a Grecia de la gravosa esclavitud, es decir, es la idea esta de que Grecia bajo el poder de los tirrenos estaría sometida a esclavitud. Es curioso porque utiliza las naves de raudo navegar, que es una fórmula homérica. Y no es casualidad, como siempre. Píndaro la emplea porque de esta manera Hierón se presenta como un héroe de la Ilíada, ¿no? Es un héroe que va en naves como las que iban los héroes de la Ilíada. Y bien, entonces aquí introduce un elemento literario muy interesante, que es lo que se llama una priámel. ¿Qué es una priámel? Una priámel es el enunciado de una serie de realidades, la última de las cuales es la más importante. Como a mí me gustan los ejemplos estúpidos, y eso mis alumnos lo saben muy bien, voy a presentarles una priamela que es absolutamente vulgar, pertenece a una canción popular, ¿no? Que dice, qué bien canta una calandria, que es un ave, ¿no? Qué bien canta un ruiseñor. Dos afirmaciones principales. Una, mejor canta una botella si se le quita el tapón. No, esto es un priámel vulgar, pero un priámel al fin y al cabo. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que por Salamina me ganaré como salario el favor de los atenienses. Es decir, el poeta está diciendo a qué le gusta oír a cada auditorio. Si uno le habla a los atenienses, hay que hablarles de Salamina, porque entonces se van a poner muy contentos. Y por eso yo me voy a ganar como salario su favor. En Esparta, por los combates ante el Citerón, en el que padecieron los medos de Corvo Arco. Esto es, las guerras contra los persas que desarrollaron los espartanos que en Platea. Esta fue la batalla. El Citerón es el río que está el monte que está junto a Platea, ¿no? El Corvo Arco, naturalmente, se refiere a el arma terrible de los persas. De manera que, además, fíjense que el priamel está en cada una de los elementos más largo. Es decir, es esta teoría de los miembros crecientes que en literatura es muy elegante, ¿no? De manera que en Salamina, en los atenienses, Salamina, en Esparta, Platea, pero junto a la ribera de aguas abundantes del Ímeras, al terminar de componer un himno en honor de los hijos de Dinómenes, que se ganaron por su merecimiento cuando sus enemigos padecieron. De manera que esto es el preámel que hace Píndaro, ¿no? Que esto va a ser un tema que seguro que a los de la ciudad de Hierón les va a ser particularmente agradable, ¿no? Bien, aquí se vuelve otra vez a las máximas, ¿no? Si dices algo oportuno tras haberte lanzado muchos
cabos en poco espacio, menor reproche de los hombres te acarreará. Es decir, eh, la poesía se compara aquí a trenzar un cabo, porque son varias cosas las que se tienen que poner en relación, ¿no? Y hacerlo en poco espacio es hacerlo, en el caso de la poesía, en un espacio breve. Y eso consigue que los que le oyen, pues no les resulta gravoso. Es esta oportunidad del poeta que a Píndaro le interesa mucho, ¿no? Y continúa, continúa desarrollando ese tema, ¿no? Y es que el empacho enojoso, esta es una metáfora gástrica, ¿no? Cuando uno ha comido demasiado, embota las esperanzas apresuradas y oír hablar de éxitos ajenos resulta especialmente enojoso para el fuero interno de los conciudadanos. Es decir, que también el exceso de elogios puede provocar que las personas que no son directamente elogiadas, pues digamos, favorables a esto, ¿no? Pero Píndaro se quita de en medio el asunto diciendo, con todo, como más vale envidia que lástima, es decir, es preferible que te envidien a que te tengan lástima, no dejes escapar lo que es hermoso. Gobierna con justo timón a tu pueblo y forja tu lengua en el yunque de la verdad. Esto de forjar la lengua en el yunque de la verdad es la sinceridad del que se considera como tiempos aquellos, ¿no? La sinceridad que se considera como rasgo importante del político, ¿no? Y bueno, y entonces ya, si salta alguna chispa, por algo grande se tiene por venir de ti. Es decir, la menor cosa que proceda de una persona tan importante como Hierón se considera que es importante. Y luego por eso dice, de muchos eres administrador y muchos son los testigos fidedignos de lo uno y de lo otro. Es decir, la conducta recta y la palabra verdadera, que es de lo que estaba hablando, lo bueno y lo malo, es poco, no es exactamente claro a qué se refiere en este punto Píndaro, ¿no? Y dice, permaneciendo en tu espléndido talante, perdón, si te gusta oír siempre un dulce elogio, no te apures por dispendios excesivos. Es decir, si tienes que pagar a un buen poeta, págalo. Lo dice de una forma mucho más elegante, ¿no? Pero si resulta que lo que quiere Hierón es la gloria, pues esa gloria cuesta dinero, ¿no? Y bueno, me acompaña con una metáfora marina, que también son muy propias de esta poeta, ¿no? Larga como el piloto, la vela al viento, es decir, no, el barco hay que dejar que la vela se infle y que el barco corra, no hay que escatimar, ¿no? Por eso dice, no te dejes engañar, amigo, por los afanes de lucro ignominiosos. Solo el honor de la gloria que los hombres mortales dejan tras de sí. De nuevo el poeta deja esto colgado hasta el epodo, ¿no? Proclama la forma de vida de los hombres que se fueron en boca de narradores y poetas. O sea que el gobernante debe ser generoso para que su gloria se cante y para que esa gloria persista después de su muerte. Y pone como ejemplos dos casos contrapuestos, ¿no? Dice, no merece, no perece la amable generosidad de Creso, el rey de Lidia, mencionado por Heródoto, cuya generosidad era proverbial, una ofrenda a Delfos, una estatua de su panadera hecha de oro macizo, ¿no? En fin, y Píndaro plantea a este Creso como un modelo a seguir, y en cambio a Fálaris, espíritu despiadado, que quemaba en un toro de bronce, lo rodea por todas partes una fama aborrecible. Fálaris era un salvaje que le gustaba a sus enemigos condenarlos a una tortura terrible que era introducirlos en un toro de bronce y luego poner fuego debajo, con lo cual los gritos del individuo cuando moría parecían los mugidos del toro, ¿no? Es el prototipo de la crueldad gratuita, es decir, de todo lo contrario de lo que representa Hierón y de lo que pinta que representa Hierón, ¿no? Y por eso tiene una fama aborrecible
y no lo aceptan las formigas bajo nuestros techos como delicada compañía de los cantos de los jóvenes. Es decir, a nadie se le ocurre glorificar en un himno o en una composición poética a Hierón, ¿no? Y ya, pues el poeta cierra la oda diciendo: disfrutar del éxito es el primero de los premios. La buena fama es la segunda parte. Primero uno disfruta del éxito y luego resta la buena fama que evidentemente se prolonga incluso después de la muerte. El hombre que con ambas cosas se topa, ¿eh? Toparse en este caso es pues encontrar por casualidad. Uno pues resulta que se encuentra las cosas, pero luego hay que saber, cuando se encuentran las cosas, hay que saber aprovecharlas. Y entonces dice: el hombre que con ambas cosas se topa y las consigue, ha logrado la corona más excelsa. Hasta aquí la Oda de Píndaro, y si mis palabras han servido para aproximarles a una obra magnífica y para contribuir a que les guste y que la disfruten, pues creo que habré conseguido cumplir mi objetivo. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Bernabé. Muy interesante conferencia. De verdad que se aprecia mucho mejor esta pítica, que como usted dijo, posee una complejidad que va mucho más allá, ¿verdad?, de su primera lectura. No sé si alguien tiene algún comentario o pregunta para nuestro ponente. Yo, bueno, aparte de agradecerle a Alberto por la conferencia, sí tengo un par de consultas. La primera es quizá es un poquito más sencilla que la segunda. Si se sabe cuánto, por ejemplo, te cobraba un píndaro por hacer un epinicio a un ganador. Mucho, mucho, pero no sabemos cuál cantidades, no constan en ninguna parte. Pero a la vista de quiénes son los clientes, pues eso, digamos que los tiranos de Hierón, Terón, de Siracusa, son pues individuos evidentemente de un poder adquisitivo muy grande. Y cuando el poeta habla de que, de que no... de que no escatimen pues evidentemente estamos hablando de mucho, aparte de todo, había que traerlo de su patria, había que llevarlo al sitio donde se celebraban los juegos, luego encargarle que dirigiera el coro. Todo eso eran meses prácticamente de trabajo, es decir, que todo ello, por supuesto, que sería un precio más que regular. Pero vamos, no tenemos ninguna factura ni tenemos tampoco la declaración de Hacienda bueno, El problema era perder entonces en los juegos. Bien, y la segunda, Alberto, que a mí me ha entrado un poquitito, digamos, la curiosidad, digamos, de ver esta cuestión del poeta que es inspirado por las musas, ¿verdad? Que es esta cuestión de que las musas hablan a través de él, pero yo lo pongo también en paralelo, digamos, el término de poeta, y yo veo a la Edo, y el Aedo es una cosa muy parecida, ¿verdad? Quizá como una labor quizá más como de educador del pueblo, pero el Rapsoda también juega también en esa línea. Este, yo no sé si es que son como tres palabras que se refieren a lo mismo, algo así como lo que pasaba con la música, la poesía y la palabra antes del siglo quinto, que eran tres cosas para decir exactamente lo mismo, o bien podemos hablar de categorías distintas que todos están relacionados a la música de alguna forma, pero hay diferentes funciones. sí, vamos a ver. El Aedo de la épica se considera que es un mero transmisor. Él no cree que él intervenga de forma importante en el desarrollo de su poesía. Es decir, él se presenta como una persona que está recibiendo, por así decirlo, como si estuviera recibiendo por unos auriculares la voz de las musas, y él se limitara a repetir lo que las musas le dicen. Es ¿En una serio? poesía que está formada sobre unos elementos que se memorizan y que se reiteran, y que se combinan con las fórmulas, y eso es un tipo de poesía que es totalmente distinto de este otro. En este otro
se supone que se habla de las musas. ¿Por qué? Pues porque para ellos las musas es lo que nosotros denominaríamos la tradición. Es decir, la musa es el depósito de temas, el depósito de recursos, y entonces el poeta los utiliza, pero esta vez el poeta es consciente de que él sabe utilizar los recursos de las musas, que puede controlarlos, que puede decir más o decir menos, que puede omitir, que puede extenderse. Y eso es algo que el poeta épico no sabe, o por lo menos no lo declara jamás. Los poetas líricos hablan constantemente de su propia capacidad, de decir, y ahora debo de... Hay una poema de Píndaro, por ejemplo, la Pítica Cuarta. La Pítica Cuarta es la más larga, probablemente, de Píndaro, y habla de la expedición de los argonautas. Empieza a hablar de preparativos y se tira como 300 versos hablando de preparativos de la expedición de los argonautas. Y cuando uno espera diciendo, bueno, esto va a durar 6.500 versos, no. Entonces dice, pero yo sé tomar por un atajo y plas, plas, y se quita el final de la expedición de los argonautas en dos trancos. Y eso un poeta épico no lo hace, no lo hace. O por lo menos no declara que lo hace, mientras que ellos desde luego sí, porque además son personas que pueden decir que unos son mejores que otros. Los poetas épicos, si reciben lo que las musas les dan, pues lo repiten y ya está. Pero estos no, estos sí, yo tengo los mismos recursos a disposición que cualesquiera otros poetas, pero yo los sé utilizar mejor, ¿no? Yo soy un poeta mejor que los demás. Esta es, ya digo que muy distinto, ¿eh? El mundo de la lírica coral es otra cosa. Ok, entonces digamos, se podría hablar que este poeta épico es una especie de medium, digamos, Sí, trayéndolo sí, sí, a la actualidad, ¿verdad? Y este segundo, tal vez con la lírica, ya aparece ya esta cuestión de la individualidad propiamente y que toma esos recursos y ellos deciden hasta dónde van esos recursos. sí, sí, sí. Además, hay una cosa, vamos a ver, hay una cosa que está en la base de todo esto, y es que los temas y los elementos poéticos de alguna manera están ahí. Lo que hay que hacer es encontrarlos. Por eso resulta que cuando se vuelve a configurar la lírica en la Edad Media, pues los individuos se llaman trovadores. ¿Y qué es trobar? Trobar es encontrar, es trouver en francés. O sea, el poeta encuentra, porque las cosas están ahí, los temas están ahí, los recursos están ahí. Y el poeta lo que debe saber es encontrarlos. Es esta idea, ¿no? La misma idea. Es lo que dicen los muchos músicos hoy en día, que la música está allá afuera, que hay que Y sencillamente claro, como que bajar la tierra. sí, 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 eso es. Bueno, y lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Que la estatua está dentro del bloque. Lo único que hay que hacer es quitar lo que sobra. Claro, claro, ahora sí, ya, ya, todo clarito, todo clarito. No sé si hay más consultas. ¿No? No. Bueno, pues Bueno, entonces pues, reiteramos nuestro agradecimiento al doctor Bernabé por su excelente conferencia. Esperemos vernos en ocasiones futuras y gracias también a los asistentes y que tengan unos buenos días y unas buenas tardes en el caso de don Alberto. Y Muy bueno, bien. hasta luego. Bueno, ustedes que tengan también unas buenas tardes, o sea, aparte de todo. Muchas, Muy muchas bien, gracias. a ustedes. perfecto, Alberto. Muchísimas gracias de verdad y muchas gracias a todos por la atención brindada.